Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a trabajar y vamos a entrar a hablar un tema un tanto interesante que tiene que ver con genética. Durante esta cuarta unidad, vamos a trabajar las bases de la genética, que son temas muy importantes que debemos de conocer, ya que la genética es una rama de la biología muy importante. Y aquí en la genética estudiaremos pues también otras situaciones muy importantes como el caso de los ácidos nucleicos, que son los componentes que nos dan esa herencia genética. Pero para entender la genética primero debemos de comprender su historia, ya que tenemos que ver que la genética es quizás la rama de la biología más reciente que se pueda haber formulado. Y empieza la historia de la genética con el señor Gregor Mendel, que es considerado prácticamente el padre de la genética. Este señor, que es un monje, decidió venir y agarrar guisantes, empezó a experimentar con botánica, a mezclar algunas especies de plantas con características diferentes entre sí, y que lo que hicieron fue mezclarse, y entonces él empezó a ver que tenía que haber algún componente que pudiera transferir esa información de una especie a otra, o de una, ¿cómo le podríamos decir? Sí, de una especie a otra de la misma variante, o de una variante a otra. Por ejemplo, hablaban de los guisantes, con el tamaño de los guisantes, o el color de los guisantes, o las flores, cómo es que estas podían cambiar de color dependiendo de quiénes fueron sus progenitores o de dónde se obtuviera la información. En este caso, pues él no sabía que era una información genética, pero empezó a hacer un cruce y empezó a hablar de empezó a hablar de la herencia genética o de la herencia, las bases de la herencia, que al final estas tres leyes o estos tres componentes que Mendel publicó en sus trabajos se vuelven las tres leyes de la genética o las tres leyes de la herencia. Es bastante importante el trabajo del señor Gregor Mendel, y es más o menos en el año 1866 donde empieza esto. Por lo tanto, pues tenemos que considerar que de 1866 para el año 2020 no es mucho tiempo el que ha transcurrido, y también tenemos que ver que la genética moderna ha avanzado bastante. Luego este señor Michener descubre una nucleína, que fue lo que le llamó él. En el núcleo de las células animales se encontró que había una sustancia en el año 1869 y le llama nucleína, sin saber que esta sustancia sería el ADN. Luego, en el año 1905, el señor William Bateson utiliza por primera vez la palabra genética. Es hasta el año 1905. Estamos hablando de que tenemos más o menos 115 años de estar utilizando, de tener la genética como una ciencia. Y es este señor Bateson el primero en hablar de genética, y la define como la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos de la herencia y de la variación. Ya se empezaba a notar, o ya se empezaban a dar algunas características. Creo que todo el tiempo se hablaba sobre las características físicas que se generan en el caso de los padres y los hijos, y es muy obvio en algunos momentos, y esto fue durante mucho tiempo así. Las características físicas, el fenotipo, las características que se expresan afuera eran las que determinaban si la procedencia del nuevo ser era de los padres, ¿verdad? Hasta el descubrimiento netamente de la genética, de los genes, y la realización de las pruebas de paternidad genética, que es reciente, no tiene más de 40 años de que se hacen. Realmente, eh, antes lo que hacían era una prueba del tipo sanguíneo. Se suponía que si el papá era positivo, el hijo sería A positivo. Ya después se fueron dando cuenta que no necesariamente tenía que ser así, principalmente porque también la sangre de la mamá influía. Recuérdense que nuestros pensamientos muchas veces están influidos desde el punto de vista
heteronormativo y patriarcal que nuestras sociedades han impuesto. Por lo tanto, siempre se han cometido algunos errores en estos casos. Por lo tanto, es hasta 1905 donde la genética pues ya hace su aparición como un concepto. En 1909 el señor Wilhelm Johansen introduce el término gen, o sea, habla de que en genética hay factores unitarios o deben haber unidades mínimas que son los encargados de la transmisión de esos factores o de esas características propias del ser vivo. Y se demostraban que están en los gametos por los investigadores modernos del mendelismo. En 1909, entonces, este señor introduce el término de gen. En 1910 viene Thomas Hunt Morgan y demuestra que estos genes se encuentran en la nucleína, en aquel elemento que fue descubierto y que ahora pues ya nosotros encontramos o hablamos de los cromosomas. Más o menos en el año 1933, este señor, Thomas Hunt, recibe el Premio Nobel de Medicina por la demostración de que los cromosomas son los portadores de los genes y empieza a aplicarse el término biotecnología. 1910. ¿Qué podemos hablar de tecnología en 1910? Pues resulta que en 1910 empieza a pensarse en alterar o en encontrar las bases por las cuales podamos manipular ese genoma. Y entonces empieza a aplicarse el término de biotecnología que años después, pues nosotros ya podemos aplicar porque ya conocemos estas situaciones. En 1948, el señor Laurie Tatum y George Wells Beadle muestran que los genes, o sea, el ADN o los elementos de la genética, lo que hacen es codificar proteínas y estas proteínas van a tener una función dentro del organismo y esa es su función. El ADN se transforma en ARN y el ARN se transforma en proteínas y esas proteínas son las responsables de las características genéticas fenotípicas que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Para el año 1953, el señor Watson y James Watson y Francis Crick son quienes describen la estructura de doble hélice de la molécula de ADN. Y aquí haremos un pequeño paréntesis, porque si bien Watson y Crick fueron o son considerados los padres de la estructura del ADN, su trabajo no fue posible realizarse sin las bases que la bióloga Rosalind, ay, se me fue el nombre, el apellido de esta chica, pues esta señorita Rosalind, espérenme, me tengo que recordar, si no estás en Google. Rosalind Franklin, ahí está, ese es el apellido. Rosalind Franklin, que era una química y bióloga británica, fue una de las 4 investigadoras importantes en la estructura del ADN, junto con Watson y Crick. De hecho, hay toda una situación y voy a invitar al final de esta clase a que hagan su propia investigación sobre Rosalind Franklin y cómo es que sus investigaciones, más que compartidas, aparentemente fueron robadas por estos señores y en base a eso pueden ellos construir su modelo de doble hélice de la molécula de ADN. Volvemos a el patriarcado robándose las ideas de la mujer. 1966 empieza a descifrarse el código, o se descifra el código genético por los equipos de los señores Marshall, Nienberg, Severo Ochoa, Harold Gobin y Sidney Brenner. Resulta que estos señores se dieron cuenta de que dentro del ADN pues hay un código y este código se podía descifrar y descifran cómo es que este código transporta las señales o transporta el mensaje a través de la formación de
de codones que van a llevar estas instrucciones para la fabricación de proteínas. Para el año 1972, el señor Paul Brink construye el primer laboratorio del primer ADN recombinante in vitro. ¿Qué son o qué es el ADN recombinante? Pues resulta que son genes de una especie que se introducen en otras especies y que funcionan correctamente. O sea, corto un pedazo de este ADN, lo meto por medio de un proceso que puede llegar a ser complicado a otro ser vivo. Este ser vivo recibe ese ADN o ese fragmento, se combinan estos dos, por eso se llama recombinante, y el nuevo ser, la especie que recibe, adapta fácilmente esos genes a su estructura genética y los recibe como propios. Y eso es el ADN recombinante. En 1975 se celebra la conferencia de Asilomar, que se lleva a cabo en la ciudad en California, y que lo que hace es proponer pautas en la experimentación con ADN recombinante y aprueba una moratoria en los experimentos con estas tecnologías. Recuérdense que lastimosamente toda situación o todo invento que puede llegar a favorecer a la humanidad también puede llegar a perjudicarla. Por lo tanto, se les pide a los científicos en esta conferencia que no jueguen con fuego, que no jueguen con la genética. Pero para 1982 se consigue el primer animal transgénico, o sea, con genes insertados en su ADN. Y lo que hicieron fue agarrar el gen de la hormona del crecimiento para meterlo en el ADN y que entonces se expresara más de este gen, y al expresarse más genes o al haber más copias de este gen de la hormona del crecimiento, hay por lo tanto, por lógica, mayor hormona del crecimiento y por lo tanto estos animales desarrollan mayor tamaño, mayor musculatura, mayor fuerza, y por eso se les conoce como superratón. Ustedes lo pueden ver ahí, la diferencia de tamaños entre una especie nativa con el animal transgénico. Para 1982, la empresa Eli Lilly produce una insulina, que es una insulina recombinante, utilizando técnicas de ADN recombinante. O sea, agarra ADN y en vez de producir la insulina en el páncreas de otro animal, lo que agarró fue crear este ADN, meterlo dentro de una bacteria. Esta bacteria la aceptó como suya y entonces esta bacteria empezó a fabricar insulina. ¿Qué tipo de insulina? Pues obviamente la insulina humana. Y a partir de entonces, a partir de estas técnicas de medicina por ADN recombinante, empieza la fabricación de insulina. En 1983, Kary Mullis describe su método de la reacción en cadena de polimerasa o PCR, que permite replicar, o sea, hacer copias de los genes específicos con gran rapidez. De hecho, esta técnica PCR está muy en auge ahorita con esto del coronavirus. Con los hisopados, lo que se hace es que para reconocer al virus, tomamos una muestra de la mucosa nasal. Si se encuentra presente el virus, pues se mete en un líquido especial, que esto lo que va a tener es muchas polimerasas de ADN. Por eso se llama reacción en cadena de la polimerasa, que lo vamos a entender cuando veamos los mecanismos de transcripción y replicación del ADN. Pues básicamente lo que hace es que si solo encuentra una copia, las polimerasas harán muchas y miles y millones de copias para hacer que aumente la cantidad de copias que hay de ese ADN, para hacer que sea detectable y entonces poder hacerse notar. Como por ejemplo ahorita en coronavirus, las primeras pruebas que se hicieron fueron las PCR para COVID-19, la reacción en cadena de la polimerasa. Hasta el día de hoy, la técnica de Kary Mullis sigue muy vigente. En 1983 empieza la creación de las primeras plantas transgénicas, o sea, a estos cultivos se les altera genéticamente para meterles algunos genes con los cuales, por ejemplo, el maíz se vuelva resistente a insectos, o que tenga más fortaleza, que tenga mayor tamaño,
y entonces empiezan estas especies transgénicas. En 1984, el señor Alec Jeffrey desarrolla accidentalmente el ADN fingerprinting, o sea, la huella genética, un método por el que se puede identificar a las personas a partir de material biológico. O sea, agarran, es lo que hacen en CSI, agarrar una muestra de pelo, de un folículo, de fluidos corporales, encontrar una célula ADN útil y a partir de ese ADN poder identificar a la persona al copiar su secuencia exacta. Para 1995, bueno, para todo esto, durante mucho tiempo se estuvieron haciendo secuencias de microorganismos, pero hasta 1995 se logra completar la secuencia del genoma completo de algunos organismos, por supuesto, organismos inferiores como las bacterias de la Haemophilus influenza y del Mycoplasma genitalium, para tener todo el registro de su información genética. Saber cuáles son las proteínas que fabrican, saber para qué sirve cada uno de sus genes, pues eso se hizo en el 1995. En el año 1996, un año de mucha polémica, porque en ese año el señor Ian Gilmour del Instituto Roslin, es un instituto en Escocia, hace la primera clonación, o sea, agarrar a un ser vivo, quitarle una célula, a partir de esa célula crear una copia exacta del primer ser vivo, a partir de una célula adulta. Lo que se hace es agarrar una célula de una, en este caso una oveja, agarramos un ovocito, o sea, una célula reproductora femenina de una oveja, le quitamos el núcleo a este ovocito y le quitamos el núcleo a la célula madura de la oveja, y lo que vamos a hacer es agarrar este núcleo y metérselo a la otra célula, y entonces tenemos una célula con capacidad de reproducción porque es un ovocito, pero con el material genético completo de otro ser vivo, y entonces empieza la replicación de este material, la replicación de esta célula. Se hace todo el proceso como la generación de un nuevo ser vivo, con la formación de un embrión, después de un feto y finalmente con el nacimiento de un nuevo ser vivo. Solo que en este caso la huella genética es exactamente igual a la de su padre, o en este caso de su madre, la famosa oveja Dolly. En el año 2001 ya se había empezado a trabajar con el proyecto del genoma humano, y más o menos en el año 2001 empieza a publicarse el primer borrador del genoma humano, o sea, ya tenemos o ya se empieza a hacer el mapeo de los genes humanos. Un pequeño chiste, ¿va? Señor, descubrieron el código del genoma humano. Malditos hackers, voy a tener que cambiar la contraseña. Para el año 2005, el proyecto Genoma Humano cierra con 5 años antes de... El proyecto estaba planificado para terminarse en el 2010, pero se termina en el 2005 haciendo un mapeo completo del genoma humano. Y para el 2007, el señor James Thompson y Shinya Yamanaka hacen madurar a partir de células madre embrionarias, hacen crecer un tejido de células de piel humana, o sea, crean piel a partir de células inmaduras para hacer manipulación genética y hacer que estas células, que son células madre, que es un tema totalmente complicado de explicar, pero que básicamente estas células madre tienen la característica de volverse cualquier cosa: ojo, neurona, pelo, piel, riñón, cualquier órgano o cualquier célula que se les ocurra. La célula madre tiene la capacidad de transformarse en este tipo celular. Pues estos señores lo que hicieron fue manipular a esta célula con el propósito de hacer que dijera, bueno, yo quiero ser piel, y entonces fabricar piel a través de estas células madre. Y finalmente, lo último, tal vez no lo último, pero lo último más grande generado en genética, en el año 2010, el señor Craig Venter y su equipo explican o dan a conocer
que han creado la primera célula sintética, o sea, han agarrado materiales no biológicos y han fabricado una célula a partir de cero. Por supuesto, no quitándole a ninguna otra célula lo suyo, sino que simplemente ellos arman la primera célula y se habla de que es una bacteria diferente. Aquí es donde empezamos a tener problemas con la situación de la creación de elementos biológicos. Y veamos. Muy bien, y es así como entramos nosotros ya a hablar sobre los ácidos nucleicos. Para hablar de genética es importante hablar de los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque estas son las sustancias encargadas de la transmisión de la herencia genética. Son dos tipos, el ADN y el ARN. Básicamente, los dos están presentes en los seres vivos y van a tener funciones o van a tener una estructura muy parecida, pero funciones muy diferentes. En general, el ADN es el encargado de transmitir las características genéticas hereditarias a la siguiente generación, mientras que el ARN es el encargado de transmitir el mensaje del ADN para la fabricación de proteínas. La característica de ambas es que están formadas por nucleótidos. Hablando del ADN, hablamos de su nombre es unas siglas que significan ácido desoxirribonucleico. Se llama así por las estructuras que lo forman, y ahorita lo vamos a ver. Básicamente el ADN es una molécula de vida porque es una molécula vital para el desarrollo de la vida y para transmitir esas características genéticas a las generaciones subsecuentes y generar con esto la subsistencia de la especie. Va a guardar toda la información necesaria para la creación, o sea, para digámoslo con este término, para la fabricación de un nuevo ser vivo, y entonces va a ser como el manual de instrucciones, así como cuando compramos una refrigeradora, un teléfono, una televisión, una lavadora, trae un manual de instrucciones, pues el manual de instrucciones de nuestro cuerpo es el ADN. Las funciones van a ser, pues obviamente, transmitir la información de una generación a otra. Por eso es que tenemos características de nuestros padres o enfermedades que pueden heredarse de nuestros padres. Va a permitir que la información contenida en el ser vivo sea funcional, o sea, no podríamos ser seres vivos o no tendríamos las capacidades que tenemos si no tuviéramos ADN, porque este es nuestro manual de instrucciones. Y se copia fácilmente para que este manual tenga todas las células una copia de este manual dentro de su estructura, que en este caso van a estar dentro del núcleo. La estructura del ADN tiene la característica que es una doble hélice, o sea, son dos cadenas paralelas, una a la par de otra, y que se van a enrollar sobre sí, generando puentes de hidrógeno y que van a generar una espiral. Esta estructura va a ser favorecida por la organización de sus nucleótidos. El ADN, desde el punto de vista químico, se compone de la unión de varios nucleótidos. Un nucleótido o el ADN tiene entonces dos cadenas, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene una cadena, dos cadenas paralelas unidas entre sí por puentes de hidrógeno a través de los puentes de hidrógeno que forman sus bases nitrogenadas. Decimos entonces que el ADN está formado por una unión larga de nucleótidos, pero ¿cómo está formado un nucleótido? Pues un nucleótido es una molécula química constituida para los ácidos nucleicos formada por tres elementos. Y esto es importante porque el nucleótido también forma parte del ARN. La estructura básica de un nucleótido es un grupo fosfato, o sea, fósforo, un esqueleto de azúcar y una base nitrogenada. La gran diferencia del ADN con el ARN va a radicar en su azúcar. ¿Por qué el ADN es ADN? Porque el azúcar que tiene es una desoxirribosa. Es un azúcar de 5 carbonos, o sea, es un carbohidrato que es una pentosa, o sea, tiene 5 carbonos,
Y esta desoxirribosa va a darle el nombre de ADN, por eso es ácido desoxi, por la desoxirribosa, ribonucleico, el grupo fosfato y la base nitrogenada. En el caso del ADN, nos vamos a dar cuenta de que, como les decía, el azúcar es una desoxirribosa, tiene su grupo fosfato y sus bases nitrogenadas, que las 4 bases nitrogenadas en ADN van a ser adenina, citosina, timina y guanina. Las bases nitrogenadas se dividen en 2 grandes grupos, que son, perdón, que son las purinas y las pirimidinas. Cuando hablamos de las purinas y las pirimidinas, hablamos que son que la diferencia entre estas va a ser la cantidad de puentes de hidrógeno que generan. Por esto van siempre en pares. La adenina solo se une a timina y la guanina solo se une a citosina. Las purinas son la adenina y la guanina, mientras que las pirimidinas son la timina y la citosina. Siempre se van a unir, como les digo, adenina con timina y timina y guanina con citosina. En el caso de las, ¿cómo se llama? De los puentes de hidrógeno que forman, tienen que ver con la cantidad de iones de hidrógeno que tienen libres. En el caso de la guanina y la citosina, tienen libres 2 puentes de hidrógeno, por lo tanto forman 2, mientras que la timina y la adenina tienen 3, por lo tanto solo se van a poder unir ellas. Es como ¿cómo le digo? Como esos cubitos que usábamos para armar. Como tiene 2, pues se puede unir, pero si no tiene 2, no se puede unir. El nucleótido, como ya habíamos visto, y vemos entonces la cadena. Grupo fosfato, el esqueleto de carbono y la base nitrogenada en el centro. Las bases nitrogenadas, la timina y la adenina tienen 2 puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina tienen 3 puentes de hidrógeno libres. Ahora bien, una de las cadenas va a tener, si se dan cuenta, es una pentosa. ¿Cómo se llama? El azúcar. Por lo tanto, podemos numerar los carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el extremo 5, por eso se llama extremo 5', mientras que este es el extremo 3, porque es el punto donde está el carbono número 3. Una de las cadenas va de 5 a 3, mientras que la otra va de 3 a 5. Van al revés. Si se dan cuenta, hasta el esqueleto de carbono está puesto de cabeza, pero es porque la orientación de la cadena es diferente. Esto es muy importante que vamos a ver, que nos va a servir para interpretar los fenómenos genéticos que se dan en el ADN. A esto le llamamos que son cadenas antiparalelas, o sea, opuestas entre sí. Los nucleótidos del ADN, pues ya habíamos dicho que son adenina, timina, citosina y guanina, y que la adenina siempre se va a emparejar con la timina y la guanina con la citosina. El apareamiento de los nucleótidos, que va a ser por medio de los puentes de hidrógeno, porque la guanina y la citosina tienen 3 puentes de hidrógeno para formar, mientras que la timina y la adenina solo tienen 2. 2 y 3 se pueden unir, no. 3 y 2 se pueden unir, no. 3 y 3 sí, 2 y 2 no. Entonces, así es como se emparejan las bases nitrogenadas. Un gen va a ser un segmento de ADN que va a tener una longitud variable, puede ser muy corto, puede ser muy amplio, que pueden ser entre cientos hasta miles de nucleótidos, pero que la característica es que esta larga cadena de nucleótidos tiene información necesaria para una característica, rasgo o proteína determinada. El ser humano va a tener aproximadamente, o tenemos aproximadamente 22,000 genes, y cada una
posee información específica de una característica o de una proteína. Esto no lo vamos a saltar porque lo vamos a trabajar para las siguientes clases. Y ahora vamos a hablar sobre el ARN. El ARN es el ácido ribonucleico y es una molécula que va a fabricar proteínas. Es fundamental para la fabricación de proteínas. Aquí hay un proceso en el cual el ADN se transforma en ARN, pero que lo vamos a trabajar también en la siguiente clase. Para la síntesis de proteína, la información del ADN, o en el ADN está la información, una proteína especial se encarga de leer el ADN y por medio de esta lectura del ADN fabrica el ARN. Este ARN es enviado hacia los ribosomas, donde los ribosomas van a fabricar las proteínas. Y finalmente, un ARN que va a ser importante, va a transportar los aminoácidos hacia las proteínas. Gracias a estas tres funciones en la síntesis de proteínas, dividimos al ARN en tres grupos. El que lleva la información es el ARN mensajero. El que va a fabricar la proteína se va a llamar ARN ribosomal y que se va a encontrar o que va a formar parte de los ribosomas, dentro de la estructura de los ribosomas. Y el ARN de transferencia, que va a ser el que va a transportar los aminoácidos para poder fabricar esta proteína. El ARN tiene, a diferencia del ADN, es solo una hebra, o sea, solo una cadena. Y sus bases nitrogenadas cambian. Sigue habiendo citosina, guanina y adenina, pero ya no hay timina. Aquí vamos a cambiar la timina por uracilo. Y al igual que en el ADN, la adenina solo se podía unir a timina, la adenina solo se puede unir a uracilo y el uracilo solo se puede unir a adenina, porque hay que ver el emparejamiento de las bases. Los nucleótidos siguen siendo los mismos o tienen la misma estructura. Un grupo de fósforo, fosfato, un azúcar, un esqueleto de azúcar y una base. La diferencia es que este azúcar que va a fabricarse o que va a formar al ARN no va a ser una desoxirribosa, sino va a ser una ribosa. Y que en las bases nitrogenadas, pues en vez de la pirimidina timina, vamos a tener la pirimidina uracilo. Entonces, si pregunto, dígame las tres características o las tres diferencias que hacen que diferencian al ARN con el ADN. Número 1, el ADN es una cadena doble y el ARN es una cadena simple. Número 2, el ARN tiene ribosa y el ADN tiene desoxirribosa. Y número 3, el ADN tiene guanina, citosina, adenina y timina, mientras que el ARN tiene citosina, guanina, adenina y uracilo. Tres características que diferencian a los ácidos nucleicos. Esto lo vamos a entender cuando hablemos de la replicación, al igual que el ADN ribosomal y el ARN de transferencia, pero es importante saber que existen. En resumen, son dos moléculas de tipo ácido que trabajan juntas pero con funciones diferentes. Y estas van a ser las características que las van a diferenciar. En este caso, pues ya se las resumí. Doble cadena el ADN, cadena simple el ARN. El azúcar es una desoxirribosa en el ADN y en el ARN es una ribosa. Y pues las funciones que van a tener y que el ARN es de tres tipos a comparación del ADN que es de un solo tipo. Así que en esta clase hemos analizado un poco sobre ¿cómo se llama? Sobre la genética, sobre la historia de la genética, sobre cómo es que se ha evolucionado a lo largo de este tiempo, pero también hemos analizado un poco sobre los ácidos nucleicos, qué son estos ácidos nucleicos y las características del ADN y del ARN. A partir de la siguiente semana vamos a trabajar el tema de los procesos genéticos que se llevan a cabo en el genoma.
para la próxima semana, tienen por favor que hacer una investigación sobre la historia de Rosalind Franklin y sus aportes dentro del campo de la genética y cómo ha sido infravalorada por sus aportes. Así que esa es su tarea para la siguiente semana. Un saludo, nos vemos a la próxima.